Buenos días. Continuando con esta programación orientada a objetos, en esta cuarta entrega vamos a presentar lo que es la interfaz gráfica de usuario. ¿De qué se trata? La interfaz gráfica de usuario, más conocida como GUI por sus siglas en inglés, es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. Su función principal es simplificar la comunicación entre la máquina o un sistema operativo y un usuario. Nuestra interfaz fue creada en el entorno de desarrollo integrado de NetBeans, utilizando la biblioteca Swing del lenguaje de programación Java. Esta interfaz le va a permitir al usuario ingresar los datos del arreglo, seleccionar el algoritmo de ordenamiento que desea aplicar y le va a mostrar el paso a paso que realiza el algoritmo para ordenar el arreglo y al final le va a devolver el arreglo ordenado. Tenemos estos cuatro modelos de ordenamiento. Selección, que busca el elemento menor y lo intercambia por el que está en la primera posición. Luego el segundo menor y así sucesivamente hasta ordenar el arreglo. El método de inserción realiza un recorrido por la lista seleccionando en cada iteración un valor como clave y comparándolo con el resto, insertándolo en el lugar correspondiente. El método de la burbuja, que revisa cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiando de posición si están en el orden equivocado. Revisa varias veces hasta que no se necesiten más intercambios. Y el método shell, que divide el arreglo en intervalos de varios elementos, para organizarlos después por medio del ordenamiento de inserción directa. Repite el proceso con intervalos cada vez más pequeños y al final el ordenamiento se hace en un intervalo de una sola posición. Ahora vamos a ver el desarrollo de nuestra interfaz gráfica de usuario. Estamos en nuestro IDE. Ya hemos creado nuestro proyecto, método de ordenamiento, nuestro paquete y nuestras clases. Tenemos nuestra clase principal, nuestro Tati Boy Main, donde vamos a inicializar nuestras variables. Tenemos nuestra clase método. En primer lugar, importamos dos librerías, ArrayList, que nos permite almacenar datos en memoria en forma dinámica. Y nuestra JOTionPaint, que nos permite mostrar mensajes al usuario. Tenemos aquí la herencia, nuestra clase Swing, eh, que nos permite eh, traer la biblioteca gráfica, donde van los objetos que interactúan con el usuario, en este JFrame. Aquí declaramos el arreglo en entero. Este parámetro lo que nos indica es que ese JFrame vaya en el centro de la pantalla. Para eso es la instrucción null. Tenemos la instrucción para el botón agregar, que nos indica que si el usuario ingresa la información en este test field, al darle a agregar, la va a ir ubicando en este test R. Que si en este test field está vacío y el usuario le agregar, le indique al usuario que debe ingresar un valor para poder continuar. Y también está este botón limpiar, que si el usuario se equivoca, se pueda limpiar e iniciar nuevamente el arreglo. Esa es la instrucción, este código para el botón agregar y esta es la instrucción, el código para el botón limpiar. Tenemos este método clicker. ¿Qué nos indica este método? Que si el usuario selecciona alguno de estos cuatro métodos de ordenamiento, pero no hay información en este test R porque no han ingresado datos, entonces le va a indicar al usuario que debe ingresar primero los valores en este test R para poder seleccionar el método. Este método debe colocarse para cada radio button. Entonces aquí lo tenemos para radio button, el de selección, el de inserción, el de burbuja y el de teche. Tenemos este método visualizar. ¿Qué nos permite el método visualizar?
que la información que el usuario ingrese en este field, al darle a agregar, le permita visualizarlo en este test R. Igualmente, si cuando seleccione el método de ordenamiento, permita visualizar la información del arreglo en este test R. Eso nos indica este método visualizar. Tenemos el método transformar. Simplemente nos transforma los elementos en valores enteros. Bueno, aquí entonces ya iniciamos con el código de nuestros métodos de ordenamiento. Entonces tenemos el método de selección. Entonces, como ya sabemos, el método de selección busca el elemento menor, lo intercambia por el primero de la fila, de la lista, y después busca el segundo de menor valor y así lo va intercambiando sucesivamente hasta ordenar el arreglo. Está el código para nuestro método de inserción, que es el que recorre la lista y en cada iteración inserta el valor en el lugar correspondiente. El código para nuestro método de la burbuja, que compara cada elemento con el siguiente y si cumple con la condición, hace un intercambio y así continúa recorriendo la lista hasta que no haga más intercambios. Y tenemos el código para nuestro método ordenamiento shell, que divide el arreglo en intervalos y aplicando el método de inserción directa. Cuando ya el intervalo está ordenado, entonces ya no lo imprime, no lo muestra. Tenemos entonces ya nuestro método mm, de impresión. O sea, por eso lo tenemos aquí en cada uno de, de los códigos de ordenamiento, que al finalizar el ordenamiento no lo imprima. Esa es la instrucción que tenemos con este método de imprimir información. Aquí ya tenemos nuevamente la información que traemos de nuestra clase principal. Y aquí tenemos las variables de los objetos que van a interactuar con el usuario, los que vamos a encontrar en nuestro JFrame, que ya lo veremos a continuación. Este es nuestro frame y los objetos con que el usuario va a interactuar. Entonces tenemos tres labels, uno para el título, método de ordenamiento, otro para que el usuario ingrese los números y otro para que seleccione el método. Tenemos un test field donde el usuario va a ingresar los números del arreglo que va a ordenar. Tenemos tres buttons, agregar, limpiar números y limpiar métodos. De agregar, entonces cuando el usuario ingresa aquí en el test field un número, le da agregar y se va ubicando en este test área de los números. Si lo desea limpiar, entonces le da en este botón. Tenemos estos cuatro radio buttons que cuando el usuario selecciona alguno, entonces en este test área le va a ir las líneas mostrando el proceso de ordenamiento del arreglo hasta llegar aquí al final con el arreglo ordenado. Ya para terminar, entonces, o sea, limpiarlo y continúa con otro método. Ahora lo vamos a ver ya en nuestra interfaz. Regresamos a nuestro código, al F6 y ya tenemos nuestra interfaz de usuario. Ingresamos el arreglo a ordenar. Si la caja de texto está vacía y lo voy a agregar, me va a salir el mensaje que debo insertar un valor a la lista. Insertando mi arreglo. Y entonces ya selecciono un método de ordenamiento. Vamos a iniciar con la inserción. ¿Qué hace el método de inserción? Lo que hace es que recorre la lista y en cada iteración inserta el valor en el lugar correspondiente hasta entregarnos el valor ordenado. Si seleccionamos el método de selección, entonces lo que hace es que busca el elemento menor y lo intercambia por el primero de la lista. Después busca el segundo elemento menor
y así sucesivamente hasta ordenar el arreglo. Si utilizamos el método de Shell, lo que hace es que divide el arreglo en intervalos, cada vez un intervalo más pequeño hasta que nos entrega el arreglo ordenado aplicando el método de inserción directa. Y el método de la burbuja, como ya lo sabemos, lo que hace es que compara cada elemento con el siguiente y si cumple con la condición, en este caso que sea menor, entonces hace el intercambio. Y así en cada pasada lo va realizando los intercambios hasta que ya no haya más intercambios que hacer, entonces nos entrega el arreglo ordenado. Ya iniciamos el método y este sería nuestra interfaz gráfica de usuario. Muchas gracias.